Damos comienzo a unas reflexiones sobre el carisma con ocasión del 8º centenario del Dies Natalis o Día de Nacimiento de Santo Domingo de Guzmán para el cielo, que se cumple el 6 de agosto del año 2021. La celebración de los 800 años que han transcurrido desde la muerte de Santo Domingo de Guzmán, decíamos ocurrida el 6 de agosto de 1221, constituye una buena oferta y un providencial estímulo para profundizar en el carisma que el Espíritu Santo le regaló en medio de la Iglesia y para la Iglesia. Esta reflexión podrá ayudar a su aprecio, a la acción de gracias, a descubrirlo en toda la hondura que encierra, a fin de que los llamados a seguir al Señor tras las huellas del Padre de la Orden de Predicadores se esfuercen con sinceridad en la encarnación del regalo recibido, se esfuercen por traducirlo en la vida y hacerlo brillar en beneficio de la Iglesia y de la humanidad. Se recuerda sin duda aquella sentencia clásica, muchas veces repetida: nada se ama si previamente no se conoce. Santo Tomás de Aquino añadía que no se aprecia cosa alguna si no se capta como un bien y como algo apetecible, y podría añadirse como algo que resulte útil y fructífero. Es verdad que no siempre se descubre con facilidad lo bueno, lo apetecible y auténticamente útil. Puede incluso darse algo que, aunque sea bueno y destinado a enriquecer de manera múltiple a una persona, ésta no lo descubra en toda su bondad, su grandeza y su utilidad. Parece necesario, pues, que, ayudados por la luz que proyecta la fe a la inteligencia, se haga lo posible para aclarar cuál es el fin que Dios tiene al regalar sus tesoros concretos para que se negocie con ellos. ¿Qué fin pretende el Señor al obsequiar con los diferentes carismas a sus fieles? En primer lugar, que los descubran como destinados a ellos, que los aprecien, que se cobre conciencia personal de ser destinatarios por voluntad divina, realizar todo cuanto conduzca a incorporar esos carismas, esas gracias a la vida. Todo bien es altamente difusivo, y el supremo bien, la fuente de todos los bienes que es Dios, brota desde el Señor de manera continua y de formas múltiples. En realidad, todo participa de la bondad divina. Quiere Dios, en concreto, compartir todo con su Iglesia. Así lo ha revelado y para ello ha utilizado múltiples imágenes fáciles de entender, porque la Iglesia, al ser un misterio, no es plenamente abarcable por la mente humana. No cabe en los estrechos límites de unas definiciones. Pero el que no sea
delimitado el misterio, no quiere decir que no pueda abordarse, que no pueda indagarse, que no pueda uno aproximarse a él mediante el don de la inteligencia, que se acerca al misterio valiéndose de las imágenes sensibles con que ha sido revelado. Así, el misterio de la Iglesia lo ha acercado la revelación divina por medio de representaciones tomadas del mundo que nos rodea. Por ejemplo, del pastoreo, de la agricultura, de las edificaciones o construcciones, del mismo compuesto humano, de las asambleas o comunidades, de la organización familiar, del matrimonio, todo ello para que se descubra el bien, la bondad, la utilidad, lo fructífera y necesaria que es la Iglesia en orden a que el ser humano alcance las metas que le corresponden. Fácil es traer a la memoria tantos recursos como se hallan en la Biblia para anunciar en definitiva la realidad del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Todo apunta, ya desde el Antiguo Testamento, a manifestar en el Nuevo que Jesús es para la Iglesia algo así como lo que se observa en un buen pastor para su rebaño. Un pastor ejemplar ama su oficio, ante todo, ama su oficio, y su actuar por amor le mueve de manera espontánea a conocer a los integrantes de la manada del rebaño que tiene confiado. Por amor lo trata con cariño, busca para la grey confiada buenos pastos, procura el agua necesaria y periódicamente la sal, cuenta a los animales del rebaño y busca reparo adecuado. El amor le mueve a estar vigilante en su defensa contra posibles atacantes, a pedir ayudas o colaboraciones. Jesús, la palabra de Dios encarnada, es algo así como un buen pastor. Como un buen pastor para un rebaño que se agrupa en torno a él. El amor con que lo pastorea es infinito e indecibles son los cuidados que lo prodiga. Pero en su labor incorpora ayudas para conducir al rebaño hacia la salvación. En la grey eclesial de la que Cristo es supremo pastor, puede decirse que ningún integrante se halla sin su identidad propia y sin su cometido concreto. Todos ayudados por el buen pastor y todos colaborando con él y con los demás, según la gracia de la vocación recibida. Todos deben orientarse adecuadamente hacia Cristo y con el alimento recibido de Él, alimentarse unos a otros para que nadie perezca. Todos, desde luego, en sintonía con el príncipe de los pastores, como anunciaba el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y allí
repara mis fuerzas. En el capítulo 34 de Ezequiel se desvelaba que el pastor constituye también a otros pastores que deben apacentar a los demás, a todo el rebaño, sin buscarse a sí mismos, fortaleciendo a los débiles, cuidando de los enfermos, vendando las heridas, buscando a las descarriadas. Desde diferentes llamadas y desde los variados matices del carisma de la caridad, todos los integrantes del rebaño del Señor han de proyectar amor compasivo hacia los demás. Desde diferentes encomiendas, el campo del mundo está abierto para que en él se anuncie la buena noticia del reino, para enseñar, para salir al paso de las dolencias, para sentir compasión por los abatidos que andan como ovejas sin pastor. El campo que se ha de cultivar es extensísimo y la mano de obra escasa. Podríamos consultar a este respecto el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, versículos 35-37. La revelación acerca del misterio de la Iglesia se presenta con otra imagen, la del campo. Cristo es el dueño del campo a cultivar. Cristo es el que realiza las plantaciones de todo tipo, verbigracia, del olivo, de la vid, la siembra de cualquier género. Pero en esta arada de Dios, en este labrantío, en este huerto cerrado, hay muchos y diversos trabajos que se han de realizar. Yo planté, decía Pablo, Apolo regó, 1 Corintios 3. Otros quitarán brozas, zarzas, maleza, otros tendrán funciones de poda, pero el celestial agricultor es Jesús, al que hay que estar siempre atentos para realizar bien el cultivo del campo y para realizarlo con fruto, bien unidos a la vid verdadera que es el Señor, y desde ella recibir todos savia abundante, porque Dios es el que hace crecer. La revelación se refiere a la Iglesia usando la imagen de la construcción, de la edificación. El arquitecto del edificio, de la casa, de la tienda, del templo, en una palabra, de la edificación de Dios es Jesús, piedra angular que lo sustenta todo. Pero hay muchos llamados a colaborar, muchos gremios de la construcción. Unos serán canteros, otros amasarán la argamasa, otros levantarán paredes, otros serán especialistas en las conducciones del agua, de la electricidad. Todos, sin embargo, deben ser gremios coordinados, dirigidos por el arquitecto, que es Cristo. Todos a su servicio y al servicio mutuo, desde los diferentes ministerios, desde las diferentes vocaciones, todos piedras vivas. Formamos además una familia, una comunidad. Aquí hay otra imagen, alimentada y dirigida por Cristo.
pero con diversas funciones de los integrantes y variada distribución de tareas. Para realizarlas, Dios otorga unas gracias a las que se denomina carismas. El carisma es un don, es un regalo, es una gracia que Dios da a una persona concreta, a un grupo, para que se ponga al servicio de la comunidad. Dios concede los carismas en atención a la comunidad, y no por los méritos de una persona o personas que los reciben. La palabra y la doctrina relativa a los carismas están fundamentalmente tomadas de San Pablo. Él designa especialmente con este término las manifestaciones particulares del Espíritu Santo en la formación y la actividad de la Iglesia. Un resumen de la doctrina paulina puede hallarse en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. La recordamos, esa doctrina paulina. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, el que obra todas las cosas en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu, palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, pero es siempre el mismo y único Espíritu el que obra todo esto, distribuyendo a cada uno en particular sus dones, como le place. La misma doctrina hallamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Las verdades más acentuadas por San Pablo son la inmensa variedad de carismas, la libertad de Dios en distribuirlos como quiere, ordenación al bien colectivo del cuerpo místico, particular apropiación o atribución al Espíritu Santo. En la enumeración del apóstol distinguimos dos categorías de carismas. Algunos constituyen un ministerio permanente dentro de la Iglesia, como los dones de enseñar y de gobernar. Otros se reducen a dones transitorios, como el don de lenguas, de curaciones, de milagros en general. Los carismas de carácter milagroso fueron haciéndose cada vez más raros en la Iglesia a medida que ésta se iba consolidando. En la Iglesia naciente había abundancia de carismas, apóstoles, profetas, evangelistas, doctores, pastores, taumaturgos, diaconía, glosolalia, don de interpretación. Todos ellos para edificación del cuerpo de Cristo y como servicio a la caridad fraterna. Todos los carismas provienen del mismo Espíritu Santo, que lo reparte como quiere. Por encima de todos ellos está la caridad, como lo subraya el apóstol en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. La teología del cuerpo místico ha puesto de relieve
que el Espíritu de Dios interviene continuamente en todos y cada uno, y que Dios participa a todos los regalos que le place y como gusta. Tenemos una iluminación de la doctrina sobre los carismas en el magisterio de la Iglesia ejercido en el Concilio Vaticano II. La Iglesia ha ofrecido un intenso servicio doctrinal para esclarecer el significado de los carismas. En primer lugar, se nos dice que están al servicio del cuerpo místico de Cristo, de la comunidad eclesial. El Espíritu Santo, se dice en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, capítulo 12, distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. En segundo lugar, se dice que deben recibirse los carismas con acción de gracias, agradecerlos. Estos carismas, se dice en ese mismo capítulo citado de la Lumen Gentium, estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles para las necesidades de la Iglesia. Además, los carismas extraordinarios no deben pedirse temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo apostólico. Todavía se añade una nueva idea: la declaración de la autenticidad de los carismas está en manos de la autoridad de la Iglesia. Ella es la llamada a garantizar la autenticidad de los carismas. Y lo expresa con estas palabras también en el número 12 de la Lumen Gentium. Y además, el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. Finalmente, se nos indica en el número 4 de la misma Constitución Lumen Gentium que los carismas embellecen a la Iglesia con sus frutos. Lo anterior puede tenerse en cuenta para seguir avanzando en el conocimiento del carisma concreto recibido en la Iglesia. Nosotros, el carisma que el Espíritu regala al pueblo de Dios por medio de Santo Domingo de Guzmán.